lo reservamos para el final, porque Carlos Alberto López no solo vivió la ruta de la ayahuasca, sino que también consumió ayahuasca. Todos los pormenores, viajamos a Iquitos, viajamos al centro de la ayahuasca. Este es el informe, volvemos a comentar. A continuación, cierto, pero inexplicable. Desde el aire se aprecia la belleza selvática del serpenteante río Amazonas. Una zona mágica, llena de un misticismo ancestral, en donde la naturaleza es tan sabia que puede llegar a curar el alma. Pero es un país cargado de energías. Al poner un pie en esta tierra, las vibraciones en el cuerpo cambian, más aún al saber que estamos en la cuna de la ayahuasca. Ayahuasca, la madre de todas las plantas. Quisimos ir más allá de lo que aparece en los textos o lo que nos puedan contar quienes la han probado. Y decidimos encontrarnos cara a cara con la ayahuasca para poder vivenciar el poder de la llamada madre de todas las plantas. Nuestra travesía se inicia en el Cusco, la fuente energética de Perú. Aquí comenzamos a escribir nuestra historia, nuestra bitácora de viaje. La medicina no es dañino, no es droga, te salva la vida. Aquí conocimos por primera vez cómo es esta liana selvática, esta planta enteógena que tiene un dios en su interior, y vimos también la textura del brebaje, pero aún no estábamos preparados para tomarla. Su ingesta requiere varios días con una dieta blanda, sin haber ingerido alcohol, ni tener sexo en a lo menos una semana. En Cusco conocimos a Luke Griffin, de 38 años. Viajó desde Portland, en Oregón, para tratar sus adicciones con ayahuasca, ante los nulos resultados con la medicina convencional. Ayahuasca es algo que tú tienes que respetar y no tomarlo por un juego o recreación. Estaba buscando algo que me ayudara no solo a dejar mis problemas por un rato pequeño. Y creo que lo encontré. Tantos buenos comentarios ameritaban que comprobásemos lo que nos decían. Por eso viajamos a Iquitos, la capital de la ayahuasca. Una ciudad que es la puerta de entrada a la selva y donde es posible encontrar las más variadas formas de medicina natural. El pasaje Paquitos, acá en el sector de Belén de Iquitos, es, por así decirlo, el mayor proveedor de medicina natural de toda esta zona. Es hasta aquí donde llegan periódicamente los chamanes, en busca de todos los insumos necesarios para cada uno de sus rituales. Las más variadas plantas, todas potencialmente curativas y complementarias en rituales como el tabaco. He tenido el gusto de conocer a personas españoles, españolas, de diferentes partes del mundo que han venido con úlceras, con cáncer y han hecho dietas de estas plantas y se han curado. Y en medio de tanta planta encontramos el brebaje de la ayahuasca. Con la ayahuasca se descubrieron muchas curaciones de enfermedades muy graves. Y también, como por ejemplo, tú quieres transportarte a edades antiguas o quieres ver algo que te puede pasar en el futuro, también eso depende ya de la reacción que te da la mente. Este es el producto final. ¿Pero cómo se prepara la ayahuasca? En busca de respuestas abordamos una de estas embarcaciones. Por más de una hora surcamos las turbias aguas del río Amazonas hasta llegar a Tamchillacu. En este pequeño poblado se encuentra el campamento espiritual chamánico Chicuruma, donde por décadas don Luis Panduro Vázquez cultiva, prepara y entrega ayahuasca a quienes buscan sanación. Más de 2 hectáreas están aquí plantadas con ayahuasca. Esta liana que trepa hasta las mismas copas de los árboles. Hay gente, ayahuasca, estás borracho, no puedes caminar. Ayahuasca. O soga de muerto, dicen, porque se siente la muerte. Sientes morir, pero no muere. No todos pueden tomarla. Hay restricción, por ejemplo, para quienes estén con algún tratamiento psiquiátrico o con problemas psicológicos. Había sabido además que los enfermos cardíacos debían tomar precauciones. Esto me hizo repensar si debía tomarla o no, pues soy hipertenso. Nos hizo parte de todo el proceso. Tras el cultivo de la planta hay que machacarla.
Esto toma su tiempo para poder preparar el esperado brebaje. Ahora su contenido, esto es la chacruna, que es pintoresca a las visiones, que contiene también el DMT, que todos necesitamos un poco de DMT en el cuerpo, pero no en exceso. Luego después de eso, agua, hasta que se llene acá. Tras encender el fuego, se inicia la cocción. 1 día y medio a fuego intenso. Luego se cuela y está listo para la ceremonia. A esta hora la selva está absolutamente oscura. Vamos a proceder a apagar nuestras luces para ingresar a esta ceremonia en que desmitificaremos un poco lo que es esta medicina. Para otros, una mal llamada droga. Eso lo comprobaremos solo dentro de los próximos minutos. Ingresamos a un salón iluminado solo por el tenue titilar de una vela. Es aquí donde el chamán dará inicio a este viaje. Lo primero es limpiar con tabaco mapacho. La idea, ahuyentar los malos espíritus. Luego serán los ícaros los que, a oscuras, permitirán esta mágica conexión. Un pequeño vaso de este brebaje, quizás de no muy buen sabor, pero que activa nuestros neurotransmisores de una manera increíble. A nivel cerebral activa 2 áreas principalmente. Un área tiene que ver con la memoria emocional. Se activa esta área, ¿ya? Eso significa, ¿no es cierto?, que la persona entra en contacto con sus vivencias emocionales, con sus problemas, con sus dificultades, etcétera, ¿ya? Se activa también la zona prefrontal del cerebro, y la zona prefrontal tiene que ver con el entendimiento, con la planificación, con el sentido, con el ordenamiento, ¿ya? Por lo tanto, cuando se activan estas 2 áreas en conjunto, lo que ocurre es que uno tiene mayor conciencia de las emociones. Se activan los sentidos, escuchas y ves de otra forma, figuras y colores impresionantes antes de conectarte contigo mismo, al punto de encontrar las respuestas que tanto buscabas para resolver tus temas pendientes. Esto llega generalmente tras la purga. Para la farmacología, el vómito es un efecto secundario, ¿ya? Es un efecto no deseado o adverso, ¿ya? Por lo tanto, desde la visión de la farmacología sería ideal que no hubiese vómito, ¿ya? Pero desde el vegetalismo, desde la tradición, el vómito es fundamental. O sea, el vómito es una limpieza. Ahí ocurre el trabajo con la planta. El periodista Ángel Lisboa conoció la ayahuasca cuando intentaba entender por qué sus riñones habían dejado de funcionar. La planta en el fondo funciona como un espejo. Te pone frente a frente a un espejo y te muestra tal como eres, con tus cosas buenas y tus cosas malas. Y hay muchas cosas que a veces no queremos reconocer y no queremos ver, y la planta te lo muestra. Entonces, entender el por qué yo estaba enfermo fue una sanación. Cuando tú entiendes por qué te ocurren las cosas, te aseguro que hay una liberación de tu conciencia. Y en eso me ayudó mucho la planta. Él probó la ayahuasca en Mantohuasi, un centro de terapias alternativas ubicado en el Cajón del Maipo, donde César Ahumada, Rumi Manto, le permitió acceder a la planta sin tener que viajar a la selva. Ángel quería algo más que el efecto paliativo de los fármacos para aliviar los malestares. No es fácil porque en vez de sanar simplemente la sensación o la emoción ahí que está perturbada, sino va al origen de qué la causó. Las drogas son alucinógenas, pues. En cada chacruna es pintoresca, pues, es medicina, pero no es una droga, pues. No es. Y así que la chacruna solamente pinta sus visiones y contiene el DMT. En la selva se dice que la ayahuasca, la liana, es el libro y las chacrunas es la linterna que alumbra el libro.
pero también tiene detractores. La ley 20.000 tiene considerado principio activo, el DMT lo tiene establecido, la dimetiltriptamina la menciona como tal, como producto y como principio activo que estaría dentro de lo que serían sustancias psicotrópicas en el artículo 1. La cantidad de información o la calidad de la información o la calidad de la enseñanza, la calidad del lenguaje es como increíble. Tú de repente te cuesta como concebir que se puede aprender tanto y tan profundo en tan poco tiempo. La planta lo que genera es un tipo de visión que te conecta con la realidad. O sea, la planta lo que hace es mostrarte cosas que te están ocurriendo a ti en este momento o que te ocurrieron en el pasado, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, no es alucinatoria porque no está mostrando algo que no es, sino que, por el contrario, muestra lo que justamente hay. Personas que en otros lugares o en otros centros de tratamiento claramente no tendrían mejora o tendrían mejoras muy discretas gracias a este tipo de intervenciones donde hay psicoterapeutas y curanderos trabajando en paralelo, alcanzan niveles de mejora sorprendentes. Son las virtudes y efectos que genera la ayahuasca, esta planta enteógena que tiene un dios espiritual en su interior. Droga o medicina ancestral, saque usted sus conclusiones. Seguramente ustedes en sus casas y nosotros acá en el estudio estamos sacando conclusiones. Cristian Contreras, doctor Fael, ¿qué es para ti el ayahuasca? Este viaje, esta planta ancestral. El ayahuasca lo que es, y no para mí, sino que en realidad para la filosofía, es una planta enteógena. Esto significa que tiene un dios adentro. Pero a la pregunta que dejó planteado Carlos en su reportaje fantástico, ¿droga o medicina? La respuesta es una nomás. La dijo Paracelso en el siglo XVI. La dosis hace al veneno. Por lo tanto, esa es la respuesta. Si tú tomas vino y vino, claro, te enjuagas en vino es lo mismo que la droga. La dosis hace al veneno en lo primero. Pero quiero decir dos cosas más. Lo segundo importante de esta planta es que no es para ser consumida por adolescentes. Eso es muy relevante. Estas son plantas de iniciación, ritual, digamos, para rituales antiguos, pero sobre todo para aquellas personas que son los guerreros de la sociedad, los brujos, los chamanes. No cualquiera puede tomar esta planta ni puede hacer estas prácticas. Eso es lo primero. Entonces no es cuestión de que cualquier persona o joven o adolescente llegue y la tome. Solo los guerreros de la tribu la tomaban en la antigüedad. Y pienso yo en este sentido que Carlito Alberto López la tomó. La tomó, pero Tampoco Carlito uno puede decir que es un guerrero, así que ahí está acuerdo, ¿ya? Asesorado además por un grupo, haciendo nuevo periodismo para sentir la emoción, pero no estaba solo, no es un adolescente ni un niño, es un periodista y la tomó en una dosis pequeña. Efectivamente. Y lo tercero que quería decir dentro de estas cosas es que, mira, las plantas enteógenas como el ayahuasca, como otras plantas como el San Pedro, como el peyote, como la marihuana, como la coca también, son plantas que responden a una vía mística propia de los pueblos originarios de América y de América del Sur específicamente. Es decir, son plantas que tú bajo un ritual preparado para los guerreros de la tribu te permiten generar mayor conciencia y mayor contacto con la divinidad que está en la naturaleza y que también está dentro del ser humano. Eso es clave. ¿Por qué digo esto? Porque desde que llegó la Inquisición y todo lo que fue la mística racional católica cristiana, que es una mística racionalista, en términos generales, proscribió todas estas plantas porque responden a otra mística. Y digo esto porque desde mi punto de vista es muy relevante proteger estas plantas y que la ley proteja estas plantas, porque son propias de la mística de nuestros pueblos originarios.
Por eso creo que es relevante al menos señalar estos aspectos. Evidentemente, recalcar que esto no lo puede utilizar cualquier persona en ninguna de estas plantas mencionadas, solo los preparados y las personas que ya han adquirido se han desarrollado en su madurez física. Creo que es importante para partir esta conversación. Hugo, buscando a Dios, buscando respuestas, buscando algo que no tenemos en la cotidianidad. En realidad, a Dios no se le busca tomando estupefacientes, tomando medicinas especiales, ni brebajes especiales. Se le busca en el terreno del espíritu. Estas plantas enteógenas, como las llaman, en que contienen en sí misma un Dios adentro, que por lo demás no son originales solo de nuestras etnias ancestrales de aquí de América, sino que Europa también. Las pitonisas, en Delfos, en la pitonisa cumana, todas ellas, en Roma también, usaban los mismos procedimientos para poder adivinar, para poder precisamente contactarse con la realidad. Yo me atengo en este aspecto a algo, la opinión que escuché ahí de la doctora Borgil, de la cual tengo gran opinión, la conozco hace muchos años y sé que es una mujer que sabe mucho. En el fondo nosotros tenemos que tomar en cuenta, fuera de lo que dice el doctor Feil, del uso que no lo controlamos. ¿Quién va a impedir que si se legaliza, supongamos, su uso, el que no abusen de ella la gente joven, inexperta? Segundo, el hecho mismo que por algo la ley desconfía de esta situación, porque no nos olvidemos del triste caso de Coyihuay, de la secta Antares de la Luz, precisamente con ayahuasca. Entonces, en el fondo, no podemos nosotros, por permitir una situación así, porque tienen ciertas condiciones favorables en cierto tipo de cultura, inculturarlas en nuestro medio. La hermandad. Yo recuerdo, don Hugo, que en el cristianismo antiguo este estado alterado de conciencia era a través del dolor y la privación. Y así de una u otra forma, ¿no es cierto?, uno llegaba a Dios. Y hay ejemplos, hay muchos. No, es preciso que a través... ¿Te acuerdas de la película El nombre de la rosa? Claro, la película, por Dios, la película El nombre de la rosa para la Edad Media sería como el Código Da Vinci para la época de Cristo, Dr. Feil. Y no le demos tema al Dr. Feil tampoco porque se nos mete en esto del nombre de la rosa. Se nos mete por el lado. No nos metamos en el nombre de la rosa mejor. Entonces, ¿qué pasa? De Humberto Eco. De Humberto Eco. Entonces, no. Pero hablo de la privación y el dolor. Encontrar un estado de conciencia. No. Lo que ocurre es lo siguiente, que los caminos para irse perfeccionando muchas veces pasan con lo que se llama la ascesis, o sea, el encuentro a través de la sequedad, el no estar, el tratar de estar, la noche oscura de la cual habla San Juan de la Cruz, y en general incluso el dolor, el sacrificio y la mortificación. Una manera de disciplinarse a sí mismo para precisamente nuestras pasiones puedan ser calmadas y dedicarnos precisamente a las cosas más espirituales. Pero posteriormente viene la mística. Y la mística en realidad es lo unitivo con Dios, pero es un unitivo espiritual en que efectivamente no es que nosotros, en que tiene que llegar a tal perfección que nosotros seamos poder el Espíritu Santo habitar entre nosotros. Una cosa es estar, Dios está en todas partes, y otra cosa es habitar de tal manera que nos reemplaza. Cuando tenemos los dones del Espíritu Santo ya nosotros no hacemos méritos virtuosos, sino que el Espíritu Santo habla con Dios con gemidos inerrables, dice la Biblia, donde realmente nos representa. Es lo unitivo cristiano. Hay una cosa que hay que decir, Cristian. Hugo habla desde precisamente la perspectiva y el contexto de la mística católica cristiana, que es una mística que tiene 3 vías de acceso a Dios: la iluminativa de la palabra, la purgativa, que es precisamente la que tú decías, aléjate del cuerpo, incluso castiga tu cuerpo para acercarte a Dios, y también está la unitiva, que esa es la más virtuosa porque es la del Padre Pío, que Dios supuestamente se toma el cuerpo. Pero lo importante aquí, desde mi punto de vista, este tema, ¿por qué es relevante? Porque también nos plantea la mística de nuestros pueblos originarios, especialmente que estamos hablando acá. En otras partes, en la India, en todo el mundo han existido, pero la mística
de nuestros pueblos originarios. También tiene 3 vías para el contacto con la divinidad que está en la naturaleza y que está dentro de nosotros también. Es otro concepto de Dios también. Y es la vía de la meditación estática. Tú te contactas con Dios y con la divinidad meditando estáticamente. Está la mística también de los rituales dinámicos, es decir, el baile también te contacta con la divinidad, como los bailes sufí, entre otros tantos. Y está los eventuales rituales de uso y práctica del consumo de las plantas enteógenas, que es una tercera vía para contactarse con la divinidad. Entonces, ¿por qué esto es importante para mí? Porque en realidad después de los 500 años desde la llegada de Colón, todas este tipo de plantas han sido proscritas por la ley. Y yo creo que es necesario que se les reconozca y se les proteja, que es lo más importante, y después que se enseñe, porque lo hemos dicho, no cualquiera puede tomarlas. La educación es fundamental. Es fundamental. Pero una vez después de reconocerla, porque están ahí, forman parte de nuestro pueblo originario. Yo estoy de acuerdo con las dos. La primera parte que ha dicho el doctor Fay. Efectivamente, la vida unitiva existe por medio de la contemplación, que puede ser parecida al hindú, por ejemplo. Pero el problema está en consumo de sustancia. Ahí está, haya claro. Precisamente que eso ocurre. Si eso por perfección propia nuestra se presenta, está muy bien. Pero el provocarlo artificialmente. Sí, efectivamente. Y también voy a decir una cosa que a mí me pasó cuando yo era periodista de prensa de un canal de televisión. Me acuerdo hace 20 años atrás. El gobierno de la época hace una ofensiva contra la marihuana en las poblaciones de Santiago, porque se determinaron que había mucho consumo y me acuerdo perfectamente, se borró de las poblaciones la marihuana y a los 2 meses entró la pasta base. Entonces, el remedio fue peor que la cura. Entonces, ¿por qué? Porque primero hay un desconocimiento, hay una ignorancia de este tema que estamos hablando. Eso es lo principal. Falta educación, falta conocimiento y falta cultura. Pero evidentemente podemos, a partir de eso, tener consideraciones, evidentemente, porque no cualquiera puede tomar y usar estas cosas. Doctor Hugo, evidentemente. Hugo,